Hola estudiantes, padre de familia, reciban un cordial saludo en la institución Basili. Nos encontramos una vez más en nuestras clases del curso de álgebra, esta vez en el primer grado de secundaria. El capítulo del día de hoy, factorización 1. ¿Qué cosa será una factorización? Es el proceso de transformación de un polinomio en una multiplicación de factores. Si por ejemplo nosotros vemos la siguiente expresión, tenemos aquí x más 3 por x al cuadrado menos 3x más 9. Si nosotros realizamos la operación matemática aquí y obtendríamos como resultado este resultado de acá, x al cubo más 27. ¿Está bien? Ese proceso que hemos empleado se llama multiplicación. Lo que nosotros vamos a hacer en este capítulo es realizar lo opuesto a él. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que de este polinomio vamos a transformar a la multiplicación de estos factores. Ese procedimiento se llama factorización. Para poder realizar eso necesitamos conocer primero qué cosas son los factores. Entonces vamos a definir qué es un factor o divisor primo. Va a ser aquel polinomio de cualquier grado, bueno, grado no nulo quiere decir que no sea pues de grado 0, un polinomio de grado no nulo que no admite descomposición, o sea que no puede ser desdoblado. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos nosotros el polinomio 3xy por x más y al cuadrado, vamos a ver cuántos factores primos tiene. Podemos darnos cuenta que es un polinomio p de variable x, ¿correcto? Entonces vamos a ver cuántos factores primos tiene esta expresión. El 3 no es un factor primo, es un factor aritmético. X sería un factor primo. Y sería el otro factor primo. Y el otro factor primo sería x más 6. Aquí puedes ver que el factor es x más 6 al cuadrado, pero este exponente 2 expresa cuántas veces se está multiplicando el x más 6. Por eso únicamente consideramos como factor a x más 6. Por lo tanto, habrán 3 factores primos. En el siguiente ejemplo tenemos al polinomio m de variable m y n, que es el siguiente monomio, ¿no es cierto? Vamos a ver cuántos factores primos tiene. 8 quintos es un número, por lo tanto no es un factor algebraico, no es un factor primo. El factor primo siempre va a estar asociado con una variable. Y las variables son las que están dentro del paréntesis. M, n. A tampoco será variable. M sí, por lo tanto él sería un factor. Y solamente m, no m a la séptima, sino m. Recuerda que el 7 te expresa cuántas veces se está multiplicando m. Y aquí sería el siguiente n. Y x menos y no son variables, por lo tanto no son factores primos. En el siguiente ejemplo tenemos q de variables x y. Vemos que aquí una variable será, o uno de los factores primos será x. Recuerda que el 7 no lo es. Y el otro factor primo será 3x menos 2y más 1. Dos factores primos. ¿Qué métodos vamos a emplear para factorizar? El día de hoy vamos a trabajar con 3 métodos. El primer método, el factor común. Cuando vemos factor común, vemos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí un polinomio de variables x y y, donde tenemos 3 términos. El factor común monomio quiere decir que vas a encontrar tú el factor que se repite en estos 3 términos. ¿Cuál será el factor que se repite? X, x y x, ahí está subrayado. Por lo tanto, ese va a ser el factor común. ¿Correcto? Entonces, cuando tú extraes el factor común, vas a multiplicarlo por lo que te queda después de haber extraído ese factor común. Acá te quedará 6y, más acá no te queda nada. En factorización, cuando no te queda nada, se sobreentiende que se debe utilizar la unidad. Aquí, cuando extrajiste x, te quedará 5z. Entonces, un factor primo será x y el otro factor primo será 6y más 1 más 5z. Sería 2 factores primos. Ese es el método de factorización mediante común binomio, mediante el factor común binomio. Un ejemplo más. Tenemos aquí esta expresión, el polinomio q de variables a b. Vamos a extraer ahora
todos que tienen, si te das cuenta, todos tienen mitad, 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 o también lo puedes trabajar con el MCD, el máximo común divisor, y vas a extraer el factor común. El factor común también será a al cuadrado, acá hay al cubo y acá hay a la quinta. Siempre vas a extraer la variable con el menor exponente, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado de aquí. Entonces, en conclusión, el factor común va a ser 2 veces al cuadrado. Si nosotros extraemos 2 veces al cuadrado, si acá extraes 2 al cuadrado, te quedará b. Si acá extraes 2, te quedará 3, porque estás sacando la mitad. Si acá extraes a al cuadrado a al cubo, te quedará una vez el a. Menos, extraes 2, te queda 2. Extraes al cuadrado, te quedará al cubo. Y ellos serán nuestros factores primos, a y b más 3a menos 2a al cubo. El siguiente método será el factor común polinomio. Ahora el factor común ya no va a ser un monomio, sino va a ser en este caso, un binomio. Tenemos dos términos y acá hay un binomio común, el cual es a menos b. Ese factor común polinomio lo vas a extraer y te quedaría menos x más y. Por lo tanto, él es un factor primo y él no sería un factor primo. ¿Por qué razón? Porque x y y no son variables. Todo él sí sería un factor primo. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo. Tenemos aquí el factor común polinomio, será x menos 1. Lo extraes y te va a quedar 5x menos 7. Sería entonces la factorización x menos 1 por 5x menos 7. Ambos serían factores primos porque ambos están con la variable en su expresión. Acá x menos 1 y acá 5x menos 7, ¿no? Todo tiene variable x. Un último ejemplo. Tenemos aquí esta expresión, el factor común. Acá colocamos un paréntesis para que sea más sencillo el entendimiento, como lo hemos hecho acá. ¿De acuerdo? Y vamos a extraer ese factor común polinomio, que es a más b. Todos los tres términos tienen a más b. Por a más b más 1. Por lo tanto tendrán dos factores primos, los cuales son estos de acá. Por último, la agrupación de términos. Este método te permite, en primer lugar, agrupar convenientemente el polinomio en términos que puedas factorizar tú alguno de sus monomios. Ejemplo, aquí, ¿qué puedes factorizar? A, y te quedaría x más y. Aquí, ¿qué puedes factorizar? M, y te queda x más y. Ahora aquí hay factor común polinomio. Factorizas x más y te va a quedar a más m. Un ejemplo más. Aquí agrupo ellos dos, ¿correcto? Factorizas b, te quedaría b más n. Aquí factorizas a y te quedaría b más n. Aquí aplicas el factor común polinomio, factorizas b más n por b más a. ¿De acuerdo? Veamos ahora los problemas. Dice la número 5, factoriza e indica la cantidad de factores primos. Ahí tienes la expresión, lo que habíamos dicho inicialmente. Si deseas sacas el máximo común divisor, o también puedes trabajar con un número que pueda ser simplificado o un divisor en común de ellos. Un divisor en común, muchachos, sería el 6, el es 6 por 7 y el es 6 por 5, ¿correcto? Entonces, el factor común, primero empecemos con los números, sería el 6. Ahora, tengo acá x a la 7 y x a la quinta. Habíamos dicho anteriormente que vamos a factorizar la variable con el menor exponente, o sea, x a la quinta. Seguimos. Ahora tenemos y a la quinta y y a la décima, variable con menor exponente, y a la quinta. Muy bien. Ahora, entonces, hemos extraído 6x a la quinta por y a la quinta. Te va a quedar, si acá sacaste 6, te quedará 7. Si acá sacaste x a la quinta, te quedará x al cuadrado. Si sacaste y a la quinta, bueno, ya no te queda y. Más, extrajiste el 6, te quedará 5. Extrajiste x a la quinta y extrajiste y a la 5 de y a la 10. O sea, te queda y a la 5. Muy bien. Y esa sería nuestra factorización. Ahora te están indicando a ti que mencionemos la cantidad de factores primos. ¿Quiénes serán los factores primos?
Vamos a ver aquí, van a haber tres. Uno, x, el otro será y el otro será 7x al cuadrado más 5y a la quinta. Esa sería nuestra respuesta del primer problema. Respuesta, 3 factores primos. Te pedían la cantidad y eso es lo que estamos respondiendo. Vamos con el número 6. Te dice, factoriza e indica un factor primo. A ver, factor común, primero todos tienen tercia, ¿de acuerdo? El factor común, todos tienen tercia. Todos tienen A, no, todos tienen B. Todos tienen B. Si extrajiste el 3 y el B, acá te quedaría 3A. Si extrajiste el 3 y el B, acá te quedaría menos C. Si extrajiste el 3 y el B, acá te quedaría 4M. Listo. Y bueno, terminamos, ya está factorizado. Él es un factor primo porque ya no puede ser desdoblado, ya no se puede descomponer. Entonces a ti te están pidiendo que indiques un factor primo. Hay dos factores primos, uno es B y el otro es 3A menos C más 4M. Puedes responder cualquiera de ellos, porque ambos son factores primos. Yo voy a responder en este caso B, pero recuerda que también él podría ser una respuesta. Vamos con la número 3, aquí vamos a aplicar agrupación de términos. Para eso lo voy a agrupar de la siguiente manera. Primero ellos, ¿qué tienen en común? ¿Cuál será el factor común? A, ¿correcto? Luego vamos a factorizar ellos dos. ¿Qué tienen en común? M. Empezamos con él. Factor común A te quedará B más C. Aquí, factor común M te quedará B más C. Ahora hay factor común polinomio, ¿correcto? El factor común es B más C y te quedará A más M. Listo, ya está factorizado. Te piden, indica uno de sus factores. Cualquiera de ellos dos es la respuesta. En este caso yo voy a escoger el factor B más C. Por último, vamos con el problema número 11. Te dice factoriza e indica la cantidad de factores primos. Voy a aplicar aquí nuevamente agrupación de términos. Voy a agrupar primero ellos dos y luego los dos subrayados de rojo. Empezamos con los subrayados de color azul. ¿Qué factorizas? El factor común es x y acá x también. Recuerda que es el factor común con el menor exponente. La variable con menor exponente sería x a la 1. ¿Está bien? X a la 1 y te quedaría x menos 7. Si tú deseas puedes multiplicar y comprobar que este es el resultado de la manera siguiente. Aplicando propiedad distributiva. X por x, x al cuadrado. X por menos 7, menos 7x. Muy bien. Aquí, ¿qué puedes extraer? Séptima. Y te quedaría x menos 7. Si deseas demostrar, puedes hacerlo como te expliqué hace un momento. 7 por x, 7x y 7 por menos 7, menos 49. Ahora factor común polinomio. ¿Cuál será el factor común polinomio? X menos 7 y te quedará x más 7. Muy bien. Terminamos la factorización. Te dice indica la cantidad de factores primos y tenemos dos factores primos. Muy bien muchachos, hasta ahí ha sido la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu completa comprensión. Recuerda desarrollar la tarea de la 1 a la 4 y presentarlo por intermedio de la plataforma educativa. Recuerda también que si persiste alguna duda con respecto al capítulo del día de hoy, conectarte a la asesoría para poder reforzar aún más el tema. Hasta la próxima, estudiantes.